he estado ya 3 semanas en Cantabria, que es a donde me he ido a vivir. Entonces ahora estoy aquí durante una semana y ya he empezado un poco allí y ahora quería contaros de ese proyecto y también reflexionar un poco en esta mañana una meditación de las Escrituras. Y luego también contaros así a nivel familiar que estoy aquí porque luego vamos a la boda de mi hermano Sam, mi hermano pequeño, que se casa en Canadá. Entonces vamos a ir con mis padres, mi otro hermano, y vamos a estar ahí un par de semanas. Como algunos nos conocéis como familia, pues os compartimos esa alegría de que Sam se casa y también por eso aprovecho para estar por Barcelona. Y quería compartiros acerca de un proyecto en el que me he embarcado, que se llama Hogar Asubio, y es la razón por la que hace como un mes o así me compré una furgoneta y puse todas mis cosas detrás. A ver si esto cambia. A ver. Si no, os digo cuándo pasarla, no pasa nada. Pero claro, gracias. Va mucho mejor cuando está encendido. Compré una furgoneta hace unas semanas porque lo necesitaba para esta nueva etapa de mi vida y puse todas mis cosas detrás. Ahí podéis ver a mis padres pensando, ¿va a caber o no va a caber? Cabía todo, aunque aún tengo cosas, pero eso fue un poco un cambio bastante grande en mi vida. Y el lugar a donde he ido a vivir, el propósito es que yo voy ahí a servir en un ministerio cristiano. Entonces, un poco de cambio de vida, pero con un propósito, y para mí es un trabajo, ¿no? Que yo también, para los que no lo sepáis, me dedico a servir a Dios a tiempo completo y buscar cómo mover, ¿no? Los ministerios cristianos en este país y poder animar, sobre todo a los jóvenes, pero en general a la iglesia. Y entonces he empezado eso y quería compartiros qué es. Asubio en sí es una palabra cántabra, de un dialecto de ahí, un cántabro, que significa un refugio seguro en un tiempo de tormenta, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que quiere ser este trabajo, ¿vale? Con este hogar. Y es ser un lugar de refugio, un entorno seguro, un entorno familiar y saludable para jóvenes que están pasando por circunstancias difíciles, que necesitan eso, recuperar el rumbo en sus vidas de diferentes contextos, ¿no? Pero un poco ese es el resumen de lo que en específico queremos hacer en ese lugar y os quería explicar un poquito más cómo queremos hacer eso. Es un acompañamiento realmente, ¿no? Es un hogar, es un lugar donde vivimos allí juntos, entonces queremos acompañar a ciertos jóvenes en ciertas circunstancias de su vida. En primer lugar, compartir el estilo de vida de Jesús, que es lo que marca nuestras vidas y que nos ha ayudado tanto, ¿no? A crecer y a desarrollarnos en este mundo, compartirlo con ellos, ¿no? Descubrir un poco, que ellos descubran su propia vida espiritual, pero también a nivel emocional, a nivel educativo, que puedan desarrollar sus estudios y asesoramiento luego en cuanto a cómo luego pues, tener una profesión, ¿no? Y dedicarse a algo en la vida. Y en concreto tiene que ver con servir a jóvenes entre 18 y 25 años. Que precisamente es creo, unas edades que a mí siempre me ha llamado Dios a estar pues, acompañando a personas pues, que están en esa fase, ¿no? de ver qué hacer con su vida, y en 2 grupos de diferentes personas que reciben este trabajo. Uno sería jóvenes que están en una situación muy difícil, que están en esa tormenta, ¿no? Necesitan ese refugio. Ya puede ser personal, familiar, una crisis en su familia, pero que necesitan salir un tiempo y respirar, y tener un contexto sano, un contexto familiar, cordial, donde también poder empezar o rearrancar, digamos, en su vida. Son jóvenes que quizás por una situación familiar están estancados o no han tenido las oportunidades porque están en un entorno vulnerable. Entonces, salir de ahí es uno de esos propósitos. El otro, jóvenes que están en un periodo de redefinición, como que buscan eso, pues reorganizar su vida, pensando quizá un poquito en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un joven que vuelve a casa, también pensando en volver a Dios, ¿no? Y que quiere ordenar su vida y empezar a vivir según cómo nos enseña Dios en la Biblia, y poder hacer algo con su vida de acuerdo a esos principios cristianos. Y la manera en la que lo hacemos, pues en primer lugar, queremos que sea una temporada, ¿no? Esto no es un lugar donde vas a vivir y ya pues estás ahí feliz, porque está en el monte además, en el campo, en Cantabria, cerca de Santander, y está muy bien estar ahí, pero es una temporada en la cual nos gustaría que esos jóvenes puedan tener una experiencia de comunidad, de ser acompañados personalmente y también de aprender qué es el trabajo práctico, ¿no? Es una finca
donde hay campo, donde hay una huerta, donde hay animales. Ahora os enseñaré algunas fotos. Y hay mucha oportunidad para que alguien aprenda una disciplina, por ejemplo, a través del servicio del trabajo práctico, ¿no? Es algo que ayuda mucho porque al hacer algo con alguien, acompañar a un joven haciendo algo, estás desarrollando todas sus capacidades y ahí también aprovechamos para entrar un poco en sus vidas, poder influir de forma positiva. Mucho de lo que enseñamos a otros es porque simplemente hacemos algo y nos ven o están colaborando en algo que hacemos, ¿no? No es siempre cuando tú estás dándole una lección a alguien que esa persona aprende, es también al vivir juntos, al hacer algo juntos. Es un poco la idea. Y luego también hay una iglesia cerca donde estamos también colaborando, donde se anima a esos jóvenes a empezar a involucrarse. Entonces es una temporada, pero que sirva de un contexto diferente, de un empujón, ¿no? A un joven que está estancado. Algunas fotos, esto sería un poco un tiempo así de más de comunidad, con algunos de los chicos que están allí ahora. Este proyecto empezó el pasado octubre, así que es algo nuevo y aún está arrancando, pero el plan es que en septiembre podamos acoger hasta unos 10, 15 jóvenes y ahora mismo ya ha estado funcionando con algunos. También, como decía, hay mucho trabajo práctico, hay muchas zarzas. El lugar en el que estamos, esto ha sido un milagro de Dios realmente, es un palacio cántabro que fue un monasterio carmelita de una orden católica durante unos 200 años y que ahora se quedó sin monjes. Y estaban buscando qué hacer con este lugar. Habían otras opciones que no eran para nada de un proyecto cristiano, sino vender la propiedad o cederla a otro grupo, pero ellos prefirieron que fuera un proyecto cristiano, que tuviera esos valores que ellos como comunidad católica quieren mantener. Y precisamente, pues, por milagro realmente de Dios, hubo esta conexión en la cual ellos quisieron ceder este lugar durante un tiempo, y no sabemos hasta cuándo, pero durante un tiempo tenemos este lugar, ceder este lugar a una familia de misioneros que han empezado el proyecto Asubio. Yo conozco a esta familia y por eso hemos ahora empezado a colaborar, pero fue realmente un milagro cómo recibimos el lugar para usarlo, y es un lugar con muchas habitaciones y con finca, y mucho trabajo. He estado ahí 3 semanas y no se acaban las zarzas y hay mucho por hacer, pero eso es parte de eso, ¿no? Cómo cuidas de un lugar, cómo cuidas de algo físico, real, vives en comunidad y todo lo que eso permite. Como decía, el fruto ahí no falta porque llueve mucho y hace tiempo también para cultivar. Y también animales, otra de las cosas que podemos tener allí. A un joven, esto puedo dar fe, que le hace bien ser responsable de un ser vivo, aunque sea un animal, y darle esa responsabilidad, ¿no? Pues uno cuida de los gatos y tiene que responsabilizarse. Entonces va desarrollando también una relación, ¿no?, con esos animales y es algo por donde empezar. Luego ya podrá cuidar de sus relaciones y quizás sociales, pero empezar al menos por los animales va bien. También la idea es tener un caballo, ahora mismo estamos buscando otro, pero el caso es que eso ayuda mucho también a ellos. Y nuestras nuevas incorporaciones, aún faltan los jóvenes, pero nuestras nuevas incorporaciones son estas 3 cabras enanas. La pequeña se llama Chocoleche o Café con Leche, es la que estoy sujetando ahí, y las otras 2 están embarazadas y se llaman una Cleopatra y la otra Gandalf, ¿vale? Esto es un poco así gracioso, pero es una de la parte de vivir ahí, ¿no? El poder tener así algo que cuidas, que es como casi mascota, para también si vienen pues eso, jóvenes o niños que puedan experimentar un poco el campo. Además, como yo también, sabéis, me he dedicado muchos años al mundo del surf, mi idea también es poder usarlo y poder, ya lo he hecho, de hecho esta semana se puede llevar a algunos de los jóvenes a darles una lección ahí en el mar de cómo empezar a iniciarse en este deporte, y eso hace mucho bien porque es algo que también relaja, donde se sienten también libres de experimentar algo así y que les gusta. Entonces mi también aportación un poco es animar a hacer cosas que reten, que desafíen, que les dé miedo, pero que vean que la vida es así, ¿no? Que a veces hay que afrontar esos miedos y el peligro, en este caso del mar, pero en general de la vida. Así que ese es el proyecto Asubio. Como decía, hay una familia ahí de misioneros, los Anderson, que llevan ya unos 30 años en España sirviendo y que ahora inician esto. Entonces son personas que ya han trabajado con jóvenes, ellos estuvieron llevando ministerios como La Industria y Contracorriente, si a alguno os suenan esos ministerios cristianos. Y también estamos recibiendo ahora 2 personas más del equipo, un matrimonio que vendrán en septiembre. Entonces os lo pongo también como os presento este proyecto,
Uno, porque pues, os pido personalmente oración, ¿no? Por mí, porque iniciar algo nuevo siempre tiene sus retos y trabajar en una comunidad es bonito, pero también es mucho trabajo y cansa. Entonces, por sabiduría y por que Dios use esto, y también por el proyecto en sí. Ya hemos mandado la manera en la que llamamos a estos jóvenes a que puedan ser parte es a través de iglesias y misioneros aquí en España, sobre todo líderes de iglesias, que ellos puedan conocer quién en su comunidad necesita esto y qué persona le iría bien un tiempo así. Entonces, eso es lo que hemos ya mandado, hemos tirado las redes y esperamos en septiembre poder tener a esos jóvenes. Y si podéis orar por ellos, en las semanas que yo ya he estado allí, ya veo que pues, cada persona es un mundo y más cuando ha tenido una experiencia difícil. Entonces, realmente cuidar de jóvenes en esas circunstancias es todo un reto, pero creemos en ello. Va a ser difícil y vamos a tener momentos de querer estar tranquilos sin tantas cabras, tanto animales como jóvenes cabras, y querer estar a nuestro aire, pero estamos comprometidos con eso en esta temporada. Vale, entonces, aparte de compartir este ministerio y pediros oración por esto, también quería compartir una reflexión. Y era una reflexión que me venía a la mente al pensar en esto, en el proyecto que nosotros estamos haciendo aquí en Asubio, porque creo que es parte de algo más grande que todos estamos llamados a hacer, como iglesia, ¿no? Como miembros de la iglesia, estamos llamados a hacer un tipo de trabajo en el cual cuidamos de otros. Algunas personas, como por ejemplo este equipo y este trabajo que nosotros queremos hacer, pues pueden hacerlo de una forma específica, ¿no? Pues nosotros intentamos buscar a esos jóvenes entre 18 y 25 años en esa etapa de desarrollarse y de salir adelante como adultos. Otros, como la residencia infantil Emanuel, ¿no? Alex y Colli, lo hacéis con niños que necesitan una familia, que probablemente no tienen, y más en esa parte espiritual, en esa parte de animar y apoyar a alguien tan vulnerable. También sabéis la mayoría que mi hermano y mi cuñada Rosita, Daniel, mi hermano y Rosita, están ahora en Perú sirviendo en una casa hogar, que también trae sus retos y es difícil, con niñas que han sido abandonadas o que no han tenido un hogar sano. Entonces, en ese caso, pues son niñas, muchas de ellas han sido abusadas, tienen mucha restauración que necesitan. Y eso es un trabajo específico, ¿no? Que hace falta y como iglesia tenemos que hacerlo. Pero yo pensaba que realmente nuestro llamado como iglesia es ser una nueva familia. Y esto no tienes que irte a un monasterio en ningún lugar para vivirlo. Porque ser parte de la iglesia es también que tú tienes una nueva familia. Así que me gustaría leer algunos pasajes de la Biblia y meditar acerca de este tema, de la nueva familia que tenemos. En primer lugar, dos cosas quería resaltar de este tema. En primer lugar, si tenemos una nueva familia, eso significa que tenemos a Dios como nuestro Padre cercano. Y en segundo lugar, significa que tenemos hermanos y hermanas. Bastante sencillo, pero eso es lo que nos dice Dios, ¿no? Y en primer lugar, eso, tenemos a Dios como Padre. Y es algo que suena mucho en la Iglesia, pero también en la Biblia y en nuestro lenguaje, ¿no? Que Dios es nuestro Padre. ¿Pero qué quiere decir eso? Vamos a ver un poco más esto, ¿no? Reflexionar qué quiere decir que Dios es nuestro Padre cercano y qué significa que tenemos nuevos hermanos y nuevas hermanas. Si podéis buscar Gálatas 6, me gustaría leer estos versículos que son del 4 al 7 y luego Efesios 2, versículo 19. Están ahí arriba, así que si no tenéis la Biblia no pasa nada, pero estos versículos nos hablan de este tema, de tener a Dios como Padre. ¿Vale? Son bastante importantes dentro de lo que es la Biblia y la historia de la Biblia, porque hubo un cambio en el cual esto fue posible. Y dice así, Pablo, que es el que escribe esto en Gálatas, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y luego en Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Así que esto es lo que nos dice Pablo en estos versículos, que Dios, gracias a lo que Él ha hecho por nosotros, gracias a todo su amor que llamamos el Evangelio y todo lo que Él ha dado por ti, tú ahora puedes ser llamado un hijo de Dios. Es algo que damos por sentado, pero es algo que antes tú no podías hacer. Es algo que tú antes no eras y que ahora tienes el privilegio de ser. Antes no éramos hijos, pero ahora podemos serlos y podemos serlo. Y la razón es lo que Dios ha hecho por nosotros. En primera de Juan 3 dice el apóstol Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Él se impresiona de que esto sea así. Nosotros ya lo tenemos ya rayado, pero él se impresiona y dice, mira cuán amor tiene Dios, cuál o cuán, no sé en qué versión se canta cuál amor y en cuán amor, pero qué amor tiene Dios por nosotros que nos llama hijos. ¿Por qué es esto significativo? Bueno, depende de qué familia hayamos tenido, lo vamos a entender diferente. Y esto es algo que es así, por cómo hemos crecido. Tenemos todos un tipo distinto de familia del que venimos. Y eso va a influenciar en cierta manera qué entendemos por Dios como Padre y qué entendemos por la Iglesia como familia o familia de Dios, ¿no? En Efesios dice eso, somos miembros de la familia de Dios. Lo que nosotros hayamos experimentado va a marcar qué es lo que entendamos. Algunos vienen de familias top, o sea, familias que tú las ves y dices, es que son perfectos. Hay familias que yo aún tengo que descubrir qué fallo tienen, porque primero son guapísimos, funcionan bien, parece, y parece que cualquier conflicto que tengan enseguida pues ya se olvidan y todo funciona bien. Yo no conozco quizás a fondo esas familias, pero hay familias que parecen así y parece que todo está perfecto. Luego hay familias con serias carencias y esto, me acuerdo esta semana, estaba hablando con un amigo que decía, hablando de este tema, ¿no? Que decía que él había tenido padres cristianos, pero nunca habían dado nada por él, que no se habían ocupado de él, que daba igual lo que él hacía, a ellos les daba un poquito igual. Y luego este amigo además le dejó su mujer más adelante en la vida y se quedó solo. Entonces hay veces que la familia está, pero tiene serias carencias. Luego hay otras veces en las que es una mezcla. Yo creo que casi todos caemos en esa categoría. Una mezcla entre cosas muy buenas y serias carencias, ¿no? Es como una dinámica así, ¿no? De que hay familias que parece, ¡guau!, todo es genial y luego de repente pues tienen cosas que pues falta algo o hay una dinámica negativa en algo. Y eso es normal con todos nosotros. Es lógico que todas nuestras familias sean disfuncionales porque la mayoría de personas somos un poco disfuncionales en algún área. Entonces, cuando nos juntamos no cambia la cosa, sino que es así, ¿no? Luego hay familias, y esto ya es más difícil, que están en una situación de crisis. O hay una ausencia de familia, ¿no? Pueden ser niños que no tengan a sus padres, o puede haber pues una relación incluso negativa, en la cual tú o la persona ha recibido una relación tóxica por parte de su familia. Así que hay un amplio rango de experiencias que las personas hemos podido tener basadas en nuestra familia. Y por eso va a influenciar cómo entendamos que Dios es nuestro Padre y cómo entendamos que nuestra nueva familia es la Iglesia y que eso es algo bueno. No obstante, dejadme decir esto, no importa cuán buena o cuán mala haya sido tu familia de origen, necesitas una nueva familia. Hasta los que vienen de las mejores familias necesitan desesperadamente esta nueva familia en la que Dios es el Padre, porque no es lo mismo. Y necesitan ese amor que Dios da como Padre, como un Padre cercano. ¿Y por qué sabemos esto? Pues pensemos en el contexto de este pasaje, ¿no? La carta de Pablo a los Gálatas se la escribe para echarles bronca, realmente, porque no estaban poniendo en práctica o creyendo realmente el Evangelio de Jesús, que era el perdón de pecados y recibir el amor de Dios a través de Jesús, recibir su Espíritu Santo que transformara su vida y no seguir atados a una serie de leyes que les hiciera mejor o peor que otros, en las cuales pues seguían juzgando que uno era mejor porque estaba circuncidado según el rito judío y otro era peor porque venía de un contexto pagano. Esa es la tensión en el libro de Gálatas y Pablo está intentando llamar su atención
a que el Evangelio era algo totalmente diferente, que había cambiado eso, que los judíos que querían que las personas todas en esa congregación se ajustaran a sus normas, no estaban entendiendo lo que había hecho Jesús. No estaban entendiendo eso nuevo que Dios traía. Y por eso Pablo les echa bronca. Así que los judíos podemos decir que venían de la mejor familia, ¿no? Si tomamos la Biblia como nuestra referencia, ellos eran, por excelencia, los que tomaban la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, como la base de su familia. Y lo ponían en práctica. Y eran familias que prosperaban, familias sanas, estructuradas, buenas familias. Eran hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tenían la ley de Moisés. Eran una familia top. Incluso en Deuteronomio, Dios les dice que las otras naciones les mirarán y les dirán: ¿qué nación hay tan grande, que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Ellos tenían la mejor educación y aún así Pablo les dice: habéis acabado como esclavos. Teniendo esa mejor educación, esa mejor familia humana, realmente a nivel espiritual estáis siendo esclavos, porque sois esclavos de una ley que no podéis cumplir. Queréis cumplir una ley, pero no tenéis éxito en eso. Así que habéis acabado siendo esclavos. Y la solución a eso, ¿cuál era la solución a esa esclavitud? Era que Dios fuera su Padre cercano. No un Dios lejano que les juzgaba según hacían bien o mal las cosas, sino que fuera su Padre cercano. Alguien que fuera justo, pero que fuera perdonador también. Alguien que les marcara qué es lo que tienen que hacer con su vida, pero que les rescatara. Dice eso, dice que era para rescatar a los que estaban bajo la ley. Necesitaban un padre que les ayudara. Alguien que pudieran acudir por consejo, por ayuda, por perdón, por intimidad. Eso no lo tenían. Tenían una familia genial y tenían valores geniales, hacían todas las cosas bien. Y estaban esclavos de esa misma ley y no recibían realmente el amor de Dios como Padre, sino solo como juez. Y ahí es curioso que este pasaje dice que Dios quiere que el Espíritu en ellos les haga clamar. Clamar algo así a Dios espontáneamente, que es Abba, Padre. Y hay palabras que nos cuesta entender que están en la Biblia. Y Abba para mí siempre ha sido una de esas, porque para mí Abba es una librería en Barcelona. Entonces si dices Abba, Padre, ¿qué es? Que pues quiero que me compres un libro o algo. No. ¿Qué significa Abba? Algunos igual en otra traducción más moderna tenéis papá, ¿no? Y a veces a algunos nos suena como, pero papá no es realmente lo que dice el original dice Abba. Entonces estamos ahí confusos, no sabemos cuál está bien. A mí hubo una experiencia que me cambió ese concepto de qué es lo que dice el Espíritu Santo cuando nos dice que quiere que clamemos Abba, Padre. Y fue en un viaje a Israel hace unos años ya con mis hermanos, con 2 de mis hermanos, con el mayor y con Jonathan. Y con ellos 2 hicimos un poco una ruta, íbamos un poco así a lo hippie, dormíamos por ahí en la playa, no teníamos mucho dinero, pero fue muy guay. En algunos momentos fue peligroso, pero por lo demás fue muy interesante. Y nuestro deseo era conocer algunos de los lugares donde pues, la Biblia está escrita y reconocer algunos de esos lugares. Y cuando estábamos en el mar de Galilea, que es la zona norte, que es más fresca, que tiene pues, ese lago, ¿no?, donde ocurren muchas escenas en el Nuevo Testamento. Me acuerdo que estábamos bañándonos, hacía mucho calor en julio. Si queréis visitar Israel, no lo hagáis en julio, pero fue nuestro error de ir así un poco a lo loco. Y hacía mucho calor y nos estábamos bañando. Y vino un padre con su hijo, una familia. Pero en un momento yo me acuerdo que estaba el padre y estaba el hijo. Ellos eran judíos, se notaba por los rulos, aquí en las patillas. Y él, el padre, se metió al lago, ¿no? Había un poquito de movimiento en el mar, incluso, no lo suficiente para hacer surf. Si no, me hubiera gustado seguir las pisadas de Jesús literalmente y surfear en el mar de Galilea, pero no fue así. Pero sí que había un poco de movimiento. Y en ese momento, el niño quería acompañar al padre. Y entonces se empezó a meter. El niño tendría 8 o 9 años. Y cuando el padre ya estaba más adentro, el niño empezó a tener miedo, porque se había alejado un poco del padre. Y al entrar y al ver que las olas le hacían un poco de movimiento y le asustaban, ahí fue un detalle que a mí me cambió un poco la manera de entender este pasaje. Porque el niño dijo, ¡Abba! ¡Abba! Tal cual, como un niño hace. Como un niño dice papá. Y estaba haciendo precisamente
creo, lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer con Dios. Él estaba diciendo, papá, ayúdame. Estoy aquí, me da miedo. Quiero que tú estés cerca y que me ayudes porque viene algo que yo no sé ahora cómo gestionar, cómo controlar. Y en ese caso, para un niño de 8 años era pues un poquito de ondulaciones en un lago, pero para cualquiera de nosotros son otras cosas. Pero es exactamente eso, creo, que significa ese clamor, ¿no? Todos necesitamos clamar así a Dios. Al menos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de tu vida, tú tienes que clamar a Dios desesperadamente por ayuda y luego continuamente en la vida tienes el derecho de clamar a Dios así y de decir, papá, no sé qué hacer, ayúdame. Todos necesitamos eso independientemente de cuál ha sido, de cuán bueno o malo ha sido nuestro Padre. Necesitamos todos eso. Para algunos puede que sea más fácil entender esta esperanza. Yo considero que tengo mucha suerte de haber tenido un padre, de haber tenido una madre que han cuidado de mí. Y mi figura de Dios como Padre, yo sé que está bendecida por un Padre amoroso en esta tierra, que me ha cuidado y me ha dicho que me quiere. Pero incluso a los que no tienen eso y que ha sido negativa su experiencia, a esas personas, esa esperanza es aún mayor porque restaura algo que ha sido roto, algo que no ha estado allí, lo puede restaurar y puede llenar algo que no ha sido suplido de forma humana y lo llena de una forma aún más impresionante porque lo llena de una forma espiritual, de una forma completa y da esa esperanza. Así que Dios quiere que acudamos a Él como padre, como papá y este pasaje nos lo deja claro. En segundo lugar, también tenemos en esta nueva familia nuevos hermanos y nuevas hermanas. Otra cosa que también hemos escuchado 1000 veces y por lo tanto estamos anestesiados a lo que realmente significa. Porque quizá ya lo asumimos, que es solo una manera de hablar acerca de las personas que son parte de una iglesia cristiana. Y punto. Y eso se llaman hermanos, ¿no? Así es a veces como lo decimos. Yo empecé a darle un poco vueltas a esto por el hecho del nuevo proyecto que os he contado, al cual me estoy uniendo. Yo he sido hermano mayor de 2 hermanos, de Jonathan y de Samuel, y para mí ser hermano mayor ha significado muchas cosas. Ha significado una influencia, un cuidado, muchas peleas, pero una relación que está ahí y que es muy fuerte y que siempre va a estar allí. Y eso me ha hecho pensar acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, ahora yo creo que puedo tener un rol de hermano mayor en esa casa, en ese hogar, para personas que quizás no lo han tenido o que lo necesitan. Y es algo necesario. Es que necesitamos el ejemplo de otros. Y el plan que tiene Dios para nosotros como iglesia es que seamos eso, que seamos hermanos y hermanas que cuidan unos de otros. Ya en el Antiguo Testamento vemos que a veces se llaman a los miembros del pueblo, el pueblo de Dios, se les llama como hermanos, ¿no? Pero eso es algo bastante general, porque eso es como si viene alguien que es alemán, yo soy medio alemán, y le digo, hombre, Bruder, ¿no? Hermano, como que es paisano. Eso es una forma que usamos para hablar de alguien del mismo lugar. Pero más adelante se concreta aún más, porque en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la forma principal de llamar a los creyentes en concreto. Ya no solo una nación, por ser hermanos de hijos de Abraham, ¿no? Como la misma nación, sino a todos los creyentes, a todos los que son hijos de Dios, lógicamente también son hermanos. Y este pasaje aquí nos explica por qué. En Romanos 8, versículo 29, donde dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un propósito muy grande, y es que el Hijo de Dios, primeramente, es Jesús. Y siempre lo ha sido, y siempre ha tenido esa relación de amor. Pero dice que a nosotros nos ha destinado a ser la imagen misma de su Hijo, a ser hechos como Él, a parecernos a Jesús. Y por lo tanto, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, muchas personas que siguen en ese camino de Jesús, que son transformados, que crecen
más como es Jesús, luego se dan cuenta de que están siendo hermanos y hermanas unos para otros. Y Jesús es el primero, Jesús es el referente, es ese al cual todos podemos mirar. Pero eso nos hace a nosotros capaces de ser hermanos hacia otros. Y como decía, en nuestro contexto, sobre todo los jóvenes, suena bastante raro llamar hermano a una persona que no conoces, pero que va a tu iglesia. Pero es así, técnicamente es verdad, ¿no? Técnicamente, si somos hijos de Dios, tú eres mi hermano. Pero nos suena raro. Y esto, pues quizá porque esté un poco rayado o porque no lo entendemos bien. O, por ejemplo, cosas que se dicen como bendiciones, hermano, y es lo único que le dices a esa persona. Porque realmente no la conoces, no tienes conversación. Pero la única conversación que tienes es hermano y que Dios te bendiga. Entonces, a mí eso me hacía pensar en cuanto a qué significa realmente eso de hermano. Porque imaginaos que yo hiciera eso con mis hermanos de verdad. Yo ahora, como tenemos la oportunidad de ir a Canadá, estaré en la boda de mi hermano. ¿Qué pasaría si yo fuera a mi hermano y le dijera bendiciones, hermano? Y ya está. O sea, sería rarísimo y no voy a hacer eso. No voy a hacer eso porque es mi hermano. Es mi hermano de verdad. Y a mi hermano de verdad, ahí estamos haciendo camping hace unos años, Sam y yo, cómo ha crecido. A mi hermano de verdad le voy a dar un abrazo y le voy a decir cómo me alegro por ti y me voy a reír un rato con él y vamos a bromear como siempre y me voy a alegrar por él porque se casa, porque empieza una nueva vida allí en Canadá. Lo voy a hacer naturalmente porque es mi hermano. ¿Por qué? Porque hay un amor ahí que es incondicional. Y la demostración de eso es que hemos pagado un billete de vuelo hasta Canadá y vuelta con lo caro que está, solo porque se casa allí. Eso es lo que es que Sam sea mi hermano. Eso ya creo que demuestra bastante. Mi otro hermano, por cierto, se casó en Perú, en la montaña, así que mis hermanos me están arruinando con sus bodas y me voy a casar en China solo para fastidiarles. Pero es lo que hacen los hermanos, se fastidian, pero luego se quieren y aún así se aman, ¿no? Esto es la realidad de lo que hace un hermano de verdad. ¿Y si Dios se refiere a eso? Cuando nos dice que seamos hermanos y hermanas. No puede ser que simplemente, que es lo más sencillo, cuando Dios dice que seamos hermanos y hermanas, se refiera a que seamos hermanos y hermanas. ¿Cómo lo harías con un hermano? Quizás sería necesario que antes de llamar hermano a alguien y tratarle solo como a un conocido, que es lo que hacemos, le tratáramos como a un hermano, aunque lo llames por su nombre, que no pasa nada que no le digas hermano, ¿no? Pero llámalo por su nombre, pero trátale como a un hermano, como a una hermana. Y a ver qué pasa, porque ese es realmente el llamado que tenemos, que es lo que Dios nos pide. Dice también un pasaje en Gálatas que, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Por qué en especial a los de la familia de la fe? ¿No necesitan todos nuestro amor y nuestro cuidado? Aquí Dios quiere que en especial, nos dice que en especial quiere que hagamos bien, que seamos hermanos a los que son nuestra familia. Y eso tiene sentido, porque es un principio bastante natural y lógico que para estar bien fuera tienes que estar bien en casa. Si las cosas en casa no están bien, las cosas fuera no las vas a arreglar. Y no puedes ponerte una máscara, intentar hacer algo fuera de tu casa, en el instituto, en el trabajo, y luego llegar a casa y estar peleado con alguien, con un hermano, con tu padre, con tu madre. Porque vas a esconder cosas que están mal, que son tóxicas, y luego van a salir en tus relaciones. Y alguien te va a recordar al conflicto que tienes con tu padre y le vas a gritar. O vas a tener un conflicto que no sabes por qué, te da tanta rabia a una persona, y es porque estás enfadado realmente o estás mal en tu propia casa. Y ese principio se aplica también a esta familia de Dios en la cual recibimos el amor de Dios. Si no estamos en una familia en la que estamos recibiendo el amor de Dios, en la cual nos están cuidando con el amor de Jesús, ¿cómo vas a tú mostrar ese amor a otros? Vas a estar vacío. O lo vas a dar y te vas a vaciar. Y luego, pues ya no tienes más que dar. Entonces necesitamos ser familia por eso, porque tú solo no puedes mostrar el amor de Dios al mundo. Podrás hacer alguna cosa, pero necesitas estar cuidado, estar bien, estar protegido por otros hermanos que aportan a tu vida espiritualmente. Y luego de ahí tú puedes dar, de ahí tú puedes, sobreabunda ese espíritu y luego das a los demás.
Así que es cuando recibimos ese amor de Dios que luego podemos ser esa familia de Dios también hacia otros. Y ese amor, lo más curioso de la Iglesia, es que ese amor es muy atractivo cuando se pone en práctica. La Iglesia muchas veces no es atractiva para las personas, por X razones. Culpa de la Iglesia, culpa de las personas, da igual que de quién sea la culpa. La Iglesia muchas veces no es atractiva, pero hay una cosa que casi siempre es atractiva de la Iglesia, y es el amor que se tienen unos a otros cuando son familia de verdad. Es algo que a mí me atrajo como joven no practicante del cristianismo y me hizo querer ser parte de este movimiento. Y es algo que a muchos, si les preguntáis su testimonio, su historia con Dios, fue eso lo que les atrapó, en el buen sentido, que notaron un amor de familia, un amor incondicional que no habían tenido en otro lugar. Y eso es lo que Dios quiere que seamos como hermanos y como hermanas. A veces tampoco entendemos bien ese proceso al cual llamamos discipulado, ¿verdad? Yo mismo aún lucho con saber qué significa la palabra discipulado. Y yo he estudiado teología y aún no sé exactamente cuándo estoy haciendo un discipulado, cuánto dura un discipulado y en qué momento dices, check, ya he hecho un discipulado. ¿Es un libro una vez a la semana? ¿Es simplemente pasar tiempo con alguien y que te cuente su vida? ¿Qué es? Y a mí, al analizar este pasaje, me ha ayudado pensar en el discipulado como ser o tener un hermano mayor. Como he dicho, es algo que todos necesitamos y es parte de nuestro crecimiento. Imagínate una familia normal, si tienes un referente, puede ser que no tengas hermanos, pero tienes un amigo, tienes alguien un poco más mayor, es un referente, es alguien a quien admiras, miras y te hace crecer. Quizá el discipulado también significa eso. Tener personas que consideras tu hermano mayor o tu hermana mayor y tener personas a las cuales puedes acompañar, que ayudas en cierto momento para que se apoyen en ti, para ser un hermano para ellas. Y más allá de eso, y me gustaría acabar con esta idea, además de ser hermanos y hermanas porque nos ayuda a crecer eso, también puede ser parte de un trabajo más profundo. Porque, como decía, quizás venimos de una familia que en vez de ser de bendición, ha sido de maldición. Que en vez de levantarnos y animarnos, nos ha casi hecho polvo. En esas circunstancias, Dios también pone a su familia para restaurar, para ser de restauración, para dar algo que no ha dado quizás esas personas humanas. Yo quería daros dos ejemplos, perdonad que hable tanto de mí mismo, pero es que justo estaba reflexionando acerca de esto y me venía mucho de mi propia vida, que yo he aprendido de esto. El primero es un muy buen amigo, al cual voy a ver, ahora que voy a Canadá, voy a volar hasta Seattle solo para verle a él, que veáis el amor incondicional, lo que hace, el dinero que me está haciendo gastar los amigos y los hermanos. Pero este amigo Dan, yo lo considero como un hermano, el de arriba. Él es de India y nosotros dos éramos los estudiantes internacionales que habíamos sido becados en el máster que hice en Boston. Estuve 2 años fuera haciendo un máster en teología y a nosotros dos nos pagaban los estudios. Entonces éramos compañeros de habitación y nos reíamos de todo el dinero que los americanos estaban gastando en esa habitación en becas, porque estábamos los dos beneficiándonos de ellos porque no teníamos ni un duro y a la vez hicimos mucha amistad. Y lo curioso de mi amistad con Dan es que, claro, yo crecí con mi hermano mayor que tiene 2 años más que yo. Y Dani se llama, curiosamente se llama Dani. Dani era un chaval bastante violento y con mucha fuerza, no muy bien controlada. Y yo era un chaval más sensible y un poquito más debilucho. Entonces nuestra dinámica, pero yo también me defendía, siempre era un poco de agarrarnos y pelearnos y él siempre estaba por encima. Y yo he sido marcado por la relación que he tenido con Dani. Y yo, de hecho, durante años dejé de hablarle porque estaba harto de la influencia que mi hermano tenía sobre mí, porque no me hacía bien, era tóxico y yo quería otra cosa diferente. Pero en esos años, cuando yo estaba bajo su influencia, yo recibí muchas afirmaciones acerca de mí, negativas, mucho trato físico también violento, y yo, un niño se empapa de eso. Entonces yo tengo la conciencia de que realmente a mí me ha marcado eso, y cada uno tenemos nuestras historias, ya puede ser un padre, un hermano, una hermana, no tener a nadie, pero todos nos empapamos de niños de lo que nos muestran aquellas personas más cercanas a nosotros. Para mí fue mi hermano Dani. Para mí el milagro en esa circunstancia es no solo que Dani
creyó en Jesús, cambió su vida, me pidió perdón por lo horrible que había sido de niño, nos reconciliamos y ahora tenemos una relación adulta. Eso ya es un milagro en sí, y eso ya es restauración. Pero aún más allá, para mí, la restauración que Dios ha hecho es que yo fui allá a Boston solo, no conocía a nadie, y de repente este hombre joven, de 2 años más que yo, Dan, nos hacemos amigos. Él es alguien con un carácter fuerte, como mi hermano. Él es alguien con mucha fuerza, con mucho carácter, pero es alguien que ama a Jesús. Y que a mí me ha mostrado el lado opuesto de esa herida que yo tenía de mi hermano. Y me mostró que alguien así me podía aceptar, me podía afirmar, podía ser mi amigo. Para mí, él es como la redención de lo que yo había sufrido tanto. Y yo me di cuenta después, al reflexionar de por qué me hace tanto bien mi amistad con Dan y su ejemplo. Y él ha sido un hermano mayor. Y yo nunca había tenido un ejemplo positivo de mi hermano mayor creciendo. Y eso ha sido de mucha sanidad. Y somos restaurados, y Dios usa cosas así, personas así para restaurarnos, pero somos restaurados con un propósito, y es restaurar también a otros. Y la otra foto es Michel, que a muchos lo habéis conocido, que Michel es un joven de Guinea que vino a Barcelona después de haber huido durante 4 o 5 años de persecución, primero religiosa de su país por ser cristiano, quemaron su iglesia, mataron a su líder de jóvenes y él salió de ahí. Toda una historia muy larga por el desierto y por diferentes situaciones precarias, que hicimos un artículo con él que podéis leer, que os puedo pasar. Pero el caso es que toda esa historia, el año pasado, en octubre, pasa por Barcelona. Su historia se para en Barcelona y me lo encuentro por casualidad en la calle. No había comido en un par de días y estaba buscando una iglesia para ir a orar. Entonces, yo, al conocer a Michel y empezar a desarrollar una amistad con él y empezar a ver cómo ayudarle también como comunidad en diferentes obras sociales, en diferentes servicios sociales que no le pudieron ayudar mucho, y en todo ese proceso yo me he dado cuenta de que a mí él no era solo un proyecto que yo ayudaba. Como mira qué bueno soy, que voy a ayudar a este pobre guineano que no tiene nada. Yo nunca, en ningún momento me sentía así. Yo supe que esa situación venía de Dios. Y fue un montón de trabajo ayudarle. Le llevaba en moto a todos lados, aquí mide 2 metros y es grande. Y yo no había llevado de pasajero en moto, creo, a nadie antes, y fue mi práctica, ¿no? Pero yo le llevaba de un sitio a otro, a servicios sociales, a inmigración. Bueno, un lío que no fue a ningún lado realmente, pero dio la casualidad de que luego podíamos darle una oportunidad en Francia. Y ahora está allí y ha conseguido ayuda por parte del gobierno y por parte de organizaciones para refugiados y está ahora ahí en Francia. Pero para mí todo ese trabajo nunca fue un servicio que yo hago porque soy muy buena persona. Yo lo veía a alguien que no había tenido nada, un poco más joven que yo, súper listo, súper gracioso, tenía un humor aún en los momentos más terribles, y él decía, yo es que si no tengo este humor me deprimo. Alguien que yo veía que era mi hermano. Yo no podía mirarle y no ver ahí a un hermano. Y gracias a esa relación de amistad, él pudo conseguir toda esa ayuda después, pero no es porque yo tampoco fuera mucho buscando cómo hacerlo, es que Dios realmente lo puso ahí. Así que eso es lo que me gustaría retarnos en esta mañana. Voy a acabar con un pasaje que habla de esto, de cómo ser hermanos unos de otros, cómo amarnos unos a otros. Pero pensemos en esto, que somos restaurados y hay personas que Dios quiere que formen parte de nuestra vida, que estén ahí con una influencia sobre nuestra vida. Quizá ya lo están, quizá hay que pedirles acercarse más en esa relación. Quizás son personas que ya has tenido en tu vida en el pasado y puedes volver a acudir por consejo, pero todos seguimos necesitando restauración y somos responsables unos de otros en eso. Y a la vez que tenemos personas que Dios las va a poner, como es el caso de Michel, por casualidad. Y ahí, en ese momento, Dios te va a pedir que seas un hermano, que seas familia para esa persona, que no seas solo un coasistente a la iglesia o alguien que conoces que es cristiano. No puedes hacerlo con todos, porque es imposible, pero hay algunos en los que sí, Dios te va a pedir que seas ese hermano, esa hermana que necesita. Para acabar me gustaría leer este pasaje porque la Biblia es la que mejor nos enseña cómo hacer esto y nos da ejemplos de qué es realmente amar, cuál es el amor verdadero que podemos compartir entre nosotros. Así que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3,
estos versículos del 11 hasta el 18, donde se nos narra este llamado. Dice así: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Y si pudiéramos hacer esto, ¿no? Aunque sea con una persona, pero cambiar ese chip, ¿no? De que realmente tenemos un llamado a algo más, a ser algo más para otros. Y en primer lugar, para que eso pueda ser posible, necesitas clamar a Dios, como Abba, como papá, como padre. Una vez haces eso, vas a ver que Dios te va a poner personas alrededor que necesitan ese toque tuyo, esa hermandad. Así que no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Pues que así sea.